Ya, según esto, ya se debe de estar casi transmitiendo. Ok, ya está. Te hago otra vez host, ¿va? ¿Dónde está? ¿Sí? Pues sí. Va. Mi internet es muy malo y luego se desconecta. Ay, no se te olvide grabar también aquí, además, ahí en el reto. Vale. Pues tú me dices cuando hablo. ¿Sigues ahí, Clau? Sí, aquí sigo. De hecho, eso también cojo a Adrián. Vale. Ahorita voy a sacar a todos de la sala. Ok. Bueno, entonces ya podemos comenzar, Adrián. Vale, sí. Bueno, pues el día de hoy tenemos a Adrián Centeno. Él ahorita estás en la de Valparaíso, ¿no? Universidad de Valparaíso. Sí, todo eso más católico o algo. Sí. Ok. Y hoy nos va a hablar sobre, pues, el problema inverso de Galois. Ok, bueno, pues muchas gracias, Clau. Gracias, No, Julio, no, por la oportunidad de echarme un palomazo aquí con ustedes en el seminario libre de teoría de Galois, que en particular es muy especial porque, mm, bueno, Galois es muy especial para mí porque además de que es uno de mis matemáticos favoritos, bueno, yo creo que mi matemático favorito y mi ídolo, eh, pues me ha dado todos mis grados académicos y he comido de sus ideas, yo creo que los últimos 10 años, así que un gustazo platicarles un poquito sobre Galois en un seminario sobre Galois. Y bueno, también disculparme con Julio por no entrar tanto a estas sesiones, pero bueno, he estado algo ocupado y también que sirva un poco a modo de desintoxicación, porque eh, cuando viví en México pasamos muchos años haciendo seminarios, así que también está bien desintoxicarse un poco. Entonces, déjenme empezar compartiendo pantalla para ir rayando. Y bueno, quería empezar presumiéndoles algunas fotos que tuve la oportunidad de tomar en París en el 2011
cuando se cumplían los 200 años del nacimiento de Galois. Y bueno, tuve la fortuna de que ese año estaba estudiando en París y me tocó ir a la celebración de su 200 aniversario y bueno, pude tomarle una fotito aquí a su acta de nacimiento, el 25 de octubre de 1811. Aunque medio difuminado, aquí se ve que dice Galois. Era como ¿Perdón? buenos, como buen cáncer. Sí. Yo como buen cáncer. También otra foto del edificio donde supuestamente nació. Y bueno, otra de las cosas que a uno le gusta usualmente cuando tiene uno un ídolo es conocerlo o si ya está muerto, al menos visitarlo en su tumba. Pero bueno, desafortunadamente no se sabe dónde está el cuerpo de Galois. Como saben, después de su duelo famoso por una chica, lo tiraron en la fosa común. Entonces, lo más cercano a su tumba es un monumento que está en el Panteón de Bourg-la-Reine, al sur de París. Y bueno, en realidad en esta tumba están los restos del papá de Galois, que fue como el presidente municipal, digamos, de Bourg-la-Reine. Pero bueno, ahí mismo le pusieron encima un monumento de Galois y bueno, justo el día de su nacimiento pude ir a visitar, aunque sea este monumento simbólico de Galois. Entonces, bueno, ya una vez dicho un poco sobre la parte romántica de todo esto y de Galois, vamos a la parte más matemática. Les quiero hablar un poquito sobre el problema inverso de la teoría de Galois. Problema inverso de Galois. Estuve mirando algunas charlas del curso y no vi la charla de ayer hasta hoy bastante tarde. Entonces Julio mencionaba que iba a ver la parte de teoría de Galois infinito y justo como no lo habían visto hasta las charlas de ayer en la mañana, me puse a preparar una charla tratando de evitar la parte infinita, pero bueno, a ver si puedo decir algo al final. Pero bueno, una de las técnicas más usadas en matemáticas o en la matemática moderna es tratar de construir puentes entre diversas áreas de las matemáticas con el objetivo de poder llevar problemas que en ciertas áreas eran muy difíciles o en ciertas categorías, por ser un poquito más formal, y que estos puentes nos permitan llevar nuestro problema difícil de un lado de la matemática o de un área de la matemática a otra donde tal vez no sea mucho más fácil, pero que puede simplificar las cosas o puede motivar a darnos nuevas ideas. Entonces, en ese espíritu, hay muchísimos puentes clásicos conocidos, pensando, por ejemplo, en espacios topológicos. Uno suele asociar algo que se llama el grupo fundamental de un espacio topológico y a través del estudio de la teoría de grupos y del grupo fundamental uno puede decir cosas de la topología de nuestro espacio topológico o de los espacios topológicos. La gente que hace geometría diferencial, por ejemplo, pensando en X, una variedad diferenciable, pues algo que suele hacer es asociar espacios vectoriales, conocidos como espacios tangentes, en cada punto
de nuestra variedad y en términos de estudiar esos espacios vectoriales también uno puede decir cosas de las variedades diferenciables. Otro ejemplo que seguramente Julio va a estudiar a detalle en la parte de superficies de Riemann es justo cuando tienen X, una variedad compleja, o vamos a hacer menos generales y vamos a pensar simplemente en una superficie de Riemann. Entonces a las superficies de Riemann pueden asociarle, por ejemplo, su campo de funciones meromorfas, que seguramente Julio estudiará a detalle y que les da información sobre, por ejemplo, los cubrientes de la superficie de Riemann. Otro ejemplo más podría ser pensar en X, una variedad algebraica, y a las variedades algebraicas uno puede asociarle un montón de grupos de cohomología de RAM, cohomología de tal, cohomología cristalina, etc. Y todos estos grupos nos van proveyendo información interesante sobre la variedad algebraica que uno estudia. Entonces, pues parece que esta idea de asociarle objetos por como ilustro aquí, algebraicos a otros objetos matemáticos, puede resultar bastante útil. Y yo creo que es algo que como profesores debemos motivar en los estudiantes de enseñarlos o de motivarlos a que exploren y que se diviertan en muchas áreas de las matemáticas y traten de conectar unas con otras y no solo encasillarlos en una sola y decirles, no, tienes que ser solo algebrista o solo geómetra o solo topólogo, etc. Entonces, pues, el último ejemplo de esta construcción de puentes, y yo creo que uno de los más bonitos, es uno que es el que han estado estudiando con Julio en estas sesiones, que es cuando ustedes piensan en extensiones finitas de campos. De repente a lo mejor voy a decir cuerpos en lugar de campos porque ya se me está pegando el chileno, pero bueno, campo y cuerpo va a ser lo mismo. Entonces, lo que han hecho con Julio es a extensiones finitas de campos asociarle un cierto grupo, que es el grupo de automorfismos del campo L, de la extensión L, que deja fijo al campo K. En particular, cuando estas extensiones finitas son extensiones de Galois, este grupo de automorfismos tiene una notación particular y un nombre particular, que es lo que ustedes han estado llamando el grupo de Galois de K. En particular, en esta idea de traducir problemas, como vieron o como verán en el curso con Julio, algo que nos permite esta correspondencia o esta manera de asociar a extensiones de campos, grupos, es poder traducir problemas que tienen que ver con raíces de polinomios en el mundo de los campos, de encontrar raíces de ciertos polinomios, tal que las raíces vivan en un campo dado. Y lo que permite este puente es llevar esos problemas muy de hacer cuentitas a un nivel un poquito más abstracto, pero más fácil de tratar, que es trabajar con propiedades de grupos en el lado de Galois. Entonces, la herramienta que nos permite hacer esa traducción de campos a grupos es lo que vieron en la sesión antepasada, que es el teorema fundamental
de la teoría de Galois, que nos dice que cada que ustedes tienen K un campo, L, una extensión finita de K, y dada esa extensión finita, su grupo de Galois, bueno, aquí es finita de Galois, entonces va a existir una correspondencia entre subcampos, o bueno, campos intermedios entre K y L, y subgrupos H del grupo de Galois de L sobre K. Esta correspondencia, como seguramente han visto, está dada por enviar al campo E en el grupo de Galois de L sobre el campo fijado por, mandar E al grupo de Galois de E de L sobre E. Y de regreso, dado un subgrupo del grupo de Galois de L sobre K, lo envían a su campo correspondiente, tomando ahora sí el campo fijado por H. Y bueno, vieron ciertas propiedades interesantes, ¿no? Por ejemplo, que de este lado si tenían extensiones de Galois, si E sobre K era Galois, entonces eso se correspondía con subgrupos normales del lado galoisiano. Entonces, este teorema es muy bonito. Yo creo que es de los primeros ejemplos que ilustra este tipo de puentes del que les platico. Pero para poder trabajar con el teorema fundamental de la teoría de Galois y poder aplicarlo, hay que seguir ciertos pasos en un cierto orden para poder llegar a la correspondencia y poder hacerla explícita y poder trabajar con ella a diestra y siniestra. Entonces, ese proceso es justo del que les quiero hablar y el que usualmente no nos gusta a los que hacemos el problema inverso de Galois. Entonces, este proceso es el siguiente. Ustedes inician fijando un campo K. Una vez que fijan el campo K, eligen la extensión L sobre K. Una vez que eligen la extensión, ustedes calculan el grupo de Galois de L sobre K. Solo para ilustrar rápidamente un par de ejemplos. Por ejemplo, cuando están con K igual a Q, no sé, vamos a hacer el ejemplo más sencillo que se nos puede venir a la mente, que es elegir una extensión de K dada por pegarle simplemente una raíz cuadrada, donde D es libre de cuadrados, y entonces, por último, lo que hacen es calcular el grupo de Galois de esta extensión, y resulta que pues es muy fácil aquí, ¿no? Es simplemente el automorfismo de identidad y la conjugación. Entonces, este grupo siempre va a ser el grupo cíclico de dos elementos. Otro ejemplo, a ver, déjame poner el número. Ejemplo 1, ejemplo 2. Un ejemplo que tal vez
o un par de ejemplos que tal vez sean útiles más adelante en esta charla son los siguientes. ¿Qué pasa si ustedes comienzan con un campo de P elementos? Luego eligen cualquier extensión finita de este campo, por ejemplo, la extensión de grado n, y calculan su grupo de Galois. TFPN, 3FP. Y bueno, creo que esto se los dejaron como ejercicio, ver que este grupo de Galois es isomorfo a Z módulo NZ, el grupo cíclico de n elementos. Por último, déjenme solo mencionar el caso ciclotómico, aunque creo que todavía no han visto cosas ciclotómicas, pero no diré mucho de ello, entonces podemos dejarlo como caja negra y después lo ven a detalle con Julio. Entonces, en ese caso, uno fija K igual a Q, elige su extensión favorita, una extensión donde lo que hacemos es pegar una raíz enésima de la unidad y calcular el grupo de Galois de esa extensión ciclotómica que resulta ser isomorfa a la parte multiplicativa de Z módulo NZ. Entonces, estos son como ejemplos clásicos que en los cursos de teoría de Galois se estudian, se calculan con todo detalle, pero siempre siguiendo el mismo proceso. Empezamos fijando un campo, elegimos una extensión de ese campo, calculamos su grupo de Galois, y una vez que tenemos esos datos, pues ya podemos utilizar el teorema fundamental de la teoría de Galois. Pero, algo que nos podríamos preguntar de manera muy natural es, ¿qué ocurre si empiezo, como empecé en el otro caso, fijando un campo K, pero en lugar de irme al paso 2, me voy al paso 3 y luego al paso 2? Es decir, si invierto el proceso de tratar de aplicar el problema inverso, el teorema fundamental. Entonces, lo que digo es, ¿qué ocurre si empiezo fijando K? Una vez que fijé K, en lugar de elegir mi extensión de Galois favorita, elijo mi grupo finito favorito. ¿Sí? Y una vez elegido mi grupo finito favorito, me pregunto si es posible, podemos encontrar una extensión LDK finita y de Galois, obviamente, para poder calcular su grupo de Galois, tal que cuando ustedes calculan el grupo de Galois de esa extensión, ese grupo de Galois resulte ser isomorfo al G que elegí al principio. ¿Sí? Entonces, este simple cambio de orden en el proceso de elegir los datos que necesito para utilizar el teorema fundamental de Galois nos lleva a un problema bastante complicado, que es justo el problema inverso de Galois. Lo que estoy diciendo aquí básicamente es, vamos ahora en el sentido contrario. Si recuerdan, al principio decía, es como un monito por de las croquetas. Una extensión de L sobre K finita, y a eso le asociábamos un grupo de automorfismos. ¿Sí? Entonces, lo que el problema inverso de Galois nos pregunta es, ¿qué ocurre si empiezo con un grupo G y quiero obtener
una extensión de Galois. ¿Sí? Entonces, como ven, esta correspondencia no es 1 a 1, porque, por ejemplo, aquí en el caso, en este ejemplo, en el ejemplo de las extensiones cuadráticas, si ustedes parten de que G es igual a Z módulo 2Z, entonces cualquier extensión cuadrática les va a dar, bueno, K igual a Q, cualquier extensión cuadrática les va a dar la respuesta al problema inverso. Entonces no es una correspondencia 1 a 1. De hecho, un problema interesante podría ser ver si hay algún objeto geométrico que parametrice todas las extensiones de Galois que realizan un grupo finito. Pero bueno, esa es otra historia y es pensar en tratar de construir un módulo y después de haber resuelto el problema inverso de Galois. Así que no voy a decir nada de eso. Entonces me voy a centrar simplemente en la pregunta de ¿qué ocurre si en lugar de escoger una extensión y a partir de esa extensión construir un grupo, ahora escojo un grupo y a partir de ese grupo quiero construir una extensión? Obviamente una vez fijado un campo. Entonces, pues la respuesta a esa pregunta es algo que no les voy a poder dar completamente en esta charla y no sé si nos toque vivir para ver la respuesta completa a esta pregunta, pero bueno, voy a platicarles algunas cosas que se saben, qué cosas no se saben, qué cosas medio se saben y por dónde va la respuesta a este problema. Entonces, lo primero que puedo decir es que la respuesta depende del campo base K que elijamos. Por ejemplo, si pensamos en el campo K igual a un campo finito con P elementos, la respuesta es un rotundo, ¿no? ¿No? No siempre se puede, dado un grupo finito cualquiera, encontrar una extensión de Galois que lo realice como grupo de Galois. Y de hecho la respuesta ya la dieron ayer ustedes, antier en este curso. Y, bueno, la dieron si hicieron el ejercicio de calcular los grupos de Galois de las extensiones de FP. Pero la respuesta es que no, porque como pudieron ver a la hora de hacer el ejercicio, en este caso, cualquier extensión finita de FP es una extensión de grado n para algún n natural. Y el grupo de Galois de esto siempre va a ser un z nz. Es decir, solo los grupos cíclicos van a poder ser realizados como grupos de Galois de FP. Y ningún otro grupo se va a poder realizar. Entonces, aquí la respuesta es rápida. Si el grupo finito es cíclico, se puede realizar como grupo de Galois. Si no es cíclico, no se puede. Otro ejemplo, que ya es un poquito más complicado, ejemplo 1, ejemplo 2, que ya es un poquito más complicado, que tal vez lo vean cuando profundicen más en superficies de Riemann, es si K es el campo de funciones en una variable, de funciones racionales, perdón, en una variable con coeficientes en los complejos. Aquí la respuesta es sí. Y de hecho es consecuencia del teorema de existencia de Riemann. La idea básicamente es
partir de un grupo finito, cualquiera el grupo que ustedes quieren realizar, encontrar un conjunto de generadores de ese grupo finito que tengan la propiedad, además de que a la hora de multiplicar todos esos generadores sea igual a 1. Una vez que encontraron ese conjunto de generadores, digamos que el grupo G que les gustó tiene n generadores, entonces, una vez que tienen ese n fijado, se construyen una superficie de Riemann, la cual va a ser básicamente la esfera de Riemann con exactamente n hoyitos. A esa superficie de Riemann ustedes le calculan su grupo fundamental y ese grupo fundamental les va a dar en esencia el grupo de Galois que ustedes andan buscando. Entonces no quiero decir mucho más de eso porque probablemente Julio lo vea, pero a modo de referencia, si quieren adelantarse un poco, pueden ver el libro de Folkley. Que se llama Groups as Galois Groups. Y de hecho, este caso se puede extender al mundo peádico, si alguien ha visto campos peádicos, en el siguiente sentido. Si K es peádico, entonces el problema inverso de Galois es cierto también para el campo de funciones racionales con coeficientes en un campo peádico, y eso se debe a hacer la aplicación del análogo al teorema de existencia de Riemann, que en este caso se llama el teorema de existencia de Harbater. Y es bastante más reciente, de hecho creo que es del 84-86. O sea, ya estamos hablando de años en los que algunos estábamos ya a punto de nacer. Déjenme mencionar algunos otros ejemplos rápidos. Otro ejemplo que es bastante interesante es cuando K es el campo de los números peádicos. Aquí, para los que saben de peádicos, cuando estoy diciendo que K es peádico, estoy pensando en extensión, en posiblemente extensiones de los números peádicos. Y acá estoy, en el ejemplo 3, estoy hablando solo de los números peádicos. Entonces, en el caso de los números peádicos, se sabe que todo grupo de Galois de una extensión finita de Coupé es soluble. No sé, creo que ya vieron soluble o creo que no. Si no, nada más para recordar rápidamente. G va a ser soluble si existe una sucesión finita de subgrupos normales. Bueno, este es G0, G1, normales. Normales o distinguidos. Creo que Julio los ha estado llamando distinguidos, más en el estilo francés que en el americano. Tales que todos los cocientes de subgrupos sucesivos, es decir, GI más 1 entre GI, es o son abelianos. Entonces, en el caso en este caso de los peádicos, se puede demostrar que todo grupo de Galois de una extensión finita de dos peádicos es un grupo soluble. Eso lo pueden ver, por ejemplo, en el libro de Serre, de
topics in Galois theory. Pero algo curioso que ocurre aquí es que ciertamente todo grupo de Galois de una extensión finita de hospedádicos es soluble, pero no todos los grupos solubles resultan ser grupos de Galois de alguna extensión peádica. Entonces, eso es importante remarcarlo, pero no todo grupo soluble es el grupo de Galois de alguna extensión finita de Coupé. Y de hecho, clasificar o decir quiénes son los grupos solubles que sí son de Galois y quiénes no, es todavía al menos hasta finales del año pasado, era un problema abierto. Entonces, por ahí ya tienen un primer ejercicio para el futuro, tratar de clasificar todos los grupos solubles que sí son grupos de Galois y cuáles no. Por ejemplo, una referencia donde pueden ver los avances de esta cosa, de este problema particular, es en un artículo de Rowe que se publicó en el ANTS, creo que es el 13, es en el ANTS del 2019. Ahí hay un artículo sobre lo que se sabe y lo que no se sabe, y de hecho algunos progresos que ha hecho el mismo autor sobre el tema. Pero bueno, todo esto no es para que sufran y piensen que esto es horrible y se complica mucho. Esto es como parte del contexto histórico y de las cosas que hay en el problema, y un poco para ilustrar todas las herramientas y toda la gente que ha estado trabajando en el problema y la diversidad de cosas que puede uno encontrar haciéndose una pregunta que resulta o que parece tan natural después de un curso de teoría de Galois. Entonces, déjenme pasar al ejemplo que más me interesa o que más me ha interesado a mí en los últimos, yo creo que 6 o 7 años, que es el caso en el que K es igual al campo de los números racionales, que parecería ser como uno de los primeros ejemplos que uno resolvería fácil, porque pues, ¿quién no piensa en los números racionales? De hecho, hasta en la primaria uno ya está trabajando con números racionales y estudiando números racionales. No se pregunta uno por el problema inverso de Galois en la primaria, pero trabaja uno con racionales y tiene uno la impresión de que aunque el grueso de los estudiantes se queja porque no sabe sumar fracciones, pues para alguien que le gustan las mates, pues los racionales son algo muy familiar que uno debería de poder entender y trabajar con ellos. Y pues resulta que el problema inverso para este caso sigue abierto. No sabemos si todo grupo finito se puede realizar como grupo de Galois, y afortunadamente no se ha encontrado ningún grupo finito que no se pueda. Entonces, como que la esperanza es que sí, que todos los grupos de Galois se puedan, que todos los grupos finitos se puedan realizar como grupos de Galois de alguna extensión de Q. Pero bueno, es un problema abierto y pues se ve que todavía queda algo de tiempo para que se resuelva, salvo que llegue algún genio como Grothendieck o como Serre o como Scholze y lo resuelva. Pero como dato curioso, vale mencionar que al menos Serre ha estado trabajando y tiene un libro dedicado al problema inverso, y
y al menos hacer se le resistió el problema. Pero bueno, hay al menos algunos casos conocidos, o de hecho muchos casos conocidos, muchos grupos finitos, que se sabe que son de Galois. Entonces quiero hablar de algunos de ellos. Entonces déjenme mencionar algunos casos conocidos. Entonces, los grupos, si nos ponemos a pensar en los grupos finitos, pues los grupos finitos son tan vastos y tan diferentes como las personas o más, porque los grupos finitos son infinitos y las personas son finitas, entonces pues pueden ser aún más diversos y más vastos que la humanidad. Pero hay una familia de grupos que son muy manejables, que todo mundo conocemos y que todos trabajamos con ellos, porque incluso nuestros relojes de manecillas están codificados en términos de ellos, y pues son los grupos cíclicos. Entonces, G, vamos a pensar, el caso más simple que es G igual a un grupo cíclico, que como saben se puede pensar como Z módulo NZ. Entonces vamos a pensar en grupos cíclicos. Entonces, ¿cómo demostramos que los grupos cíclicos son grupos de Galois de alguna extensión de Q? Entonces, el proceso es más o menos sencillo si asumimos unas cuantas cositas de teoría de números. Entonces, primero, elegimos un primo P congruente con 1 módulo n. Es decir, un P tal que n divida a P menos 1. ¿Por qué siempre vamos a poder elegir un primo de este estilo? Pues por un teorema famoso del que seguramente les van a hablar más adelante cuando les hablen de caracteres de Dirichlet, que es el teorema de Dirichlet para progresiones aritméticas. Ese teorema garantiza que siempre que ustedes tengan una progresión de números más o menos bonita, en esa progresión va a haber una infinidad de primos, bueno, una infinidad de los elementos en esa progresión van a ser números primos. Entonces aquí estoy pensando, por ejemplo, en la progresión de la forma de los números de la forma n alfa más 1. ¿Sí? Si es esa, sí. P es congruente con 1, entonces P menos 1 es igual a alfa por n, alfa por sí. Siempre tengo que hacer estas cosas porque soy malísimo para las cuentas, como todo matemático. Entonces pensamos en esta progresión con n corriendo sobre los naturales, y el teorema de Dirichlet para progresiones aritméticas nos dice que existen infinitos primos. Bueno, que en esta progresión, infinitos elementos de esa progresión son números primos. Entonces, por eso podemos elegir ese P. Entonces, bueno, una vez elegido, bueno, voy a borrar la progresión para tener espacio. Una vez elegido un primo P, nos vamos a las herramientas ciclotómicas y consideramos la extensión ciclotómica QZP, donde lo único que estamos haciendo es agarrar una raíz pésima de la unidad, que sea primitiva, y pegársela a Q. Esta es una extensión ciclotómica y notamos que
El grupo de Galois, como mencionábamos hace rato, de esta extensión, es un grupo cíclico con P-1 elementos. Entonces, dado un grupo cíclico, aquí, Galois TQ ZP sobre Q con P-1 elementos, y está asociado a la extensión QZP entre Q, pues podemos aplicar la correspondencia de Galois aquí. Y entonces, como sabemos, todo grupo cíclico tiene subgrupos cíclicos, bueno, tiene un único subgrupo cíclico de orden cada uno de los divisores de su orden, es decir, aquí vamos a tener grupos cíclicos de orden cada uno de los divisores de P-1. En particular, vamos a tener un H que va a tener orden P-1 sobre N. Por eso me interesa que N divida P-1. A este H va a estar asociado su campo fijo, que va a ser QZP de H. Entonces, este H va a ser el grupo de Galois de QZP sobre QZP fijado por H. Como estamos en grupos cíclicos, en particular son grupos abelianos, y en los grupos abelianos recuerden que todo subgrupo es normal. Entonces, de hecho, podemos tomar el cociente Galois de QZP Q sobre H, y esto va a ser isomorfo al grupo de Galois de QZP H sobre Q, y este grupo es un grupo cíclico que tiene exactamente n elementos. Entonces este va a ser Z módulo NZ. Entonces ahí está una aplicación de la correspondencia de Galois, y pues ya concluimos, ¿no? Ya probamos que todo grupo cíclico se puede realizar como el grupo de Galois de una extensión finita, y de hecho podemos darla de manera explícita, ¿no? Va a ser el ciclotómico fijado por un cierto H. Entonces este es el caso fácil, y de hecho este caso hasta lo pueden consultar en Wikipedia, pero es el único caso que es más o menos fácil. Los siguientes grupos en nivel de facilidad podrían ser, por ejemplo, G, un grupo abeliano cualquiera, y resulta que para probar que todo grupo abeliano es de Galois, se necesita, o al menos la demostración que conozco, necesita el teorema de Kronecker-Weber de teoría de campos de clase, que ya es, vamos, es teoría algebraica de números de principios del siglo pasado, pero aún así es matemática ya bastante sofisticada y moderna para un nivel de alguien que está empezando a estudiar la teoría de Galois. Entonces, y esto ya es trabajo como les digo, de principios del siglo pasado.
Entonces no voy a dedicarme a demostrar Kronecker-Weber porque necesitaría como un par de cursos para hacer eso. Pero déjenme mencionarles algunos otros casos que son más o menos sencillos, pero que están un poquito por arriba del nivel de Kronecker-Weber. Entonces tampoco los demostraré, pero como nota histórica, creo que vale la pena tenerlos por ahí. Otro caso donde el problema inverso de Galois es conocido es cuando G es un grupo de permutaciones, Sn o An, por ejemplo, son grupos de permutaciones que creo que lo van a estudiar con Julio para poder meter el grupo de Galois en estos grupos. Pero bueno, resulta que los grupos de permutaciones van a ser grupos de Galois y eso es consecuencia del teorema de irreducibilidad de Hilbert, otro de los famosos en matemáticas del siglo pasado. Y de hecho, la prueba de que estos grupos son de Galois aparecen en un artículo del mismo Hilbert de 1892. Y de hecho en ese artículo es en el primer artículo donde se plantea de manera formal este problema inverso de Galois. Se dice explícitamente queremos o necesitamos intentar resolver este problema. Y como digo, el caso abeliano podría uno decir que aparece un poquito antes de que Hilbert planteara el problema. El caso de grupos cíclicos se podía resolver antes de que Hilbert planteara el problema, pero Hilbert fue el que dice por primera vez esto es el problema inverso de Galois y podría ser interesante intentar resolverlo. Y bueno, para resolver el caso que él resolvió, tuvo que probar un teorema bastante famoso de su autoría, que es el teorema de irreducibilidad, del cual no mencionaré nada, pero al menos espero después poner en los comentarios de Facebook una referencia donde pueden revisar cómo va la cosa. Entonces, el siguiente paso para resolver el problema o los siguientes casos que se resolvieron fueron cuando G es un grupo soluble. Ya hablamos de grupos solubles. Entonces, cuando G es un grupo soluble, Safarevich demostró en el 58, aunque la versión ya corregida y sin errores aparece en el 89, y un lugar donde finalmente pueden encontrar la demostración de este teorema ya completa y con todos los detalles es hasta el 99 en un libro de Neukirch, Schmidt y Wimberg. Safarevich escribe un poco telegráfico sus artículos, entonces, mientras que el artículo de Safarevich es de unas cuantas páginas, el libro de Neukirch es de varios cientos de páginas para llenar todos los detalles de la prueba de Safarevich. Entonces, el caso soluble es un caso ya conocido, pero es un caso bastante, bastante difícil, mucho más difícil que los que mencioné anteriormente. Y por último, en este contexto de grupos y pensando en que seguramente ustedes conocen muchos, muchos grupos, aunque creo que nadie puede estar seguro de que conoce todos los grupos, pero seguramente han escuchado hablar del grupo monstruo. Entonces,
el grupo monstruo, es un grupo pues realmente monstruoso. Es un grupo que tiene un orden aproximado, bueno, tiene aproximadamente 8 por 10 a las 53 elementos. Entonces ya se imaginarán intentar describir a este monstruo literalmente. Entonces resulta que a pesar de su monstruosidad, se sabe que es grupo de Galois y eso lo resolvió John Thomson en los 80s. Y después Matzat en el 86 y demás usó el método de Thomson para probar que otros grupos son grupos de Galois, pero el impresionante era intentar resolver el grupo monstruo y Thomson fue el que lo logró resolver. Y lo que hizo fue crear un nuevo método que se llama el método de rigidez, del cual tampoco voy a hablar. Y bueno, por último, y de este sí voy a decir, aunque sea un poquito más de cosas, aunque no todos los detalles, pero para que no sea solo listas de referencias. Cuando G es igual al grupo de matrices, otra familia de grupos que todo mundo conoce, los grupos de matrices. Matrices con coeficientes en el campo FP, con determinante distinto de 0. También se puede realizar como grupo de Galois, y para realizarlo se requiere de herramientas muy distintas a las que mencioné antes, y que son herramientas que provienen de la geometría y que provienen podría uno decir, de hecho, que vienen de la superficie, teoría de superficies de Riemann. Entonces, déjenme empezar con una curva elíptica. Una curva elíptica definida sobre Q. Si no saben qué es una curva elíptica, pueden pensarla como una curva plana en C2, descrita por una ecuación muy, muy explícita. Esto es una curva elíptica. Si no saben el lenguaje de geometría algebraica y demás, pues pueden pensarlo así. Es una curva descrita por esa ecuación, como en cálculo 1, nada más que en lugar de R2, C2. Y al decir que está definida sobre Q, lo único que estoy diciendo es que sus coeficientes A, B y C pues son números racionales. Vamos a pedir que esta curva sea no singular. Al decir que no sea pedir que no sea singular, estoy diciendo que no sea, que sea diferenciable en todos los puntos. Es decir, que no tenga en su gráfica ni cosas de este estilo, ni cosas de este estilo. ¿Sí? De hecho, como dato curioso, en la prueba del último teorema de Fermat, estas curvas que tienen esta cúspide y este nodo son las que causan más problemas. Y de hecho Wiles puede tratar con estas de aquí, pero con estas de acá no se puede deshacer. Afortunadamente no era necesario deshacerse de esas. Pero bueno, eso es solo nota curiosa. Entonces, como en forma de dibujito, las curvas elípticas las pueden pensar siempre como dibujos de este estilo o como dibujos de este estilo, en el caso que estoy platicando, en el caso no singular. Y lo que estoy haciendo aquí es simplemente dibujarlas en lo que se alcanza a ver en R2, ¿no? En C2.
Pero bueno, esto es suficiente para ilustrar lo que, bueno, para decir lo que quiero decir. Y es lo siguiente, que es algo que se llama la ley de grupo de Mordell. Y lo que dice esa ley es que los C puntos de la curva forman un grupo con elemento identidad, el punto al infinito. ¿Y cómo es esta estructura de grupo? Pues yo creo que muchos ya han visto, hay muchos videos de YouTube donde se ilustra cómo se define esta estructura de grupo. Simplemente piensa uno en dos puntos, se agarra dos puntos, un punto P, un punto Q. Resulta que si tienes dos puntos en esta curva, pues siempre puedes trazar una recta que une estos dos puntos. Y resulta que siempre va a intersectar a la curva en un tercer punto. Entonces, consideran ese tercer punto en el que intersectó a la curva, se toman la perpendicular y este punto de aquí va a ser justo la suma. Entonces, es un ejercicio no trivial hacer todas las cuentas jugando con una curva para ver que uno puede definir una estructura de grupo con esta reglita de pintar una secante que pasa por los dos puntos para obtener un tercer punto que les va a dar como origen la suma de esos dos puntos. Pero bueno, lo interesante o lo bueno de este tipo de objetos es eso, que tienen una estructura de grupo. Eso se puede extender a algo que se llama variedades abelianas y demás, pero por ahora nos vamos a centrar en curvas elípticas solamente, que es más que suficiente. Y si lo piensan en términos de resolver ecuaciones y demás, lo que están diciendo aquí es que cada que esta ecuación de acá, que esta ecuación tenga dos soluciones, siempre va a tener una tercera solución. Entonces, desde el punto de vista de hacer cálculos también es curiosito esto, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero todo esto? Pues para lo siguiente. Una vez que tengo una estructura de grupo, puedo pensar en los puntos de torsión. ¿Qué son los puntos de torsión? Los puntos de torsión van a ser simplemente los puntos en mi curva elíptica, que como les digo, tiene una estructura de grupo, entonces puedo sumar en mi curva, y los puntos de n torsión van a ser simplemente los p's, tales que cuando los sumen n veces, esto les dé el elemento de identidad, que es el punto al infinito. ¿Sí? Entonces esto recuerda también un poquito la gente que estudia dinámica y que le gusta ver qué ocurre con un punto cuando lo empieza a iterar y si se va al infinito o si se queda estable, etc. Entonces, de hecho, esas ideas, aunque parecen curiosidades, sí hay gente que se dedica al estudio de encontrar analogías entre sistemas dinámicos y teoría de números. Pero bueno, esa es otra historia también. Pero ¿para qué me interesan estos puntos de torsión? Pues me interesan para lo siguiente. Déjenme escribirlos como un conjunto de puntos infinito. Estamos con curvas en dos variables, con una curva que tiene dos variables, entonces los puntos de torsión van a ser puntos en esa curva, van a ser coordenadas en dos variables. Déjenme llamarlo x1, y1, etcétera, hasta xm, ym. Estos puntos en principio son números complejos, pero resulta que podemos tomar acá,
bueno, un número complejo como raíz de -1 es un número complejo. Entonces, podemos tomar el siguiente campo, que va a ser, bueno, que voy a denotar como Q de n, que va a ser simplemente considerar Q y pegarle todas las coordenadas de los puntos de torsión. N, y N. Esto va a ser un campo. De hecho, es una extensión finita de Galois de Q. Entonces, tengo una extensión finita de Galois de Q y esto ya huele a que podría ser nuestro candidato a extensión, a la extensión que nos permita realizar a GL2 como grupo de Galois. Y de hecho, pues, más o menos así va a ser. Entonces, déjenme hacer un par de observaciones. Entonces, primero, dado sigma en el grupo de Galois de Q, N sobre Q, este sigma va a define un homomorfismo, sí, sigma, en los puntos de torsión. Como mi curva elíptica está definida sobre Q y los puntos de torsión son elementos que viven en esta extensión de aquí, entonces tiene sentido que si yo agarro un automorfismo que mueve los elementos de esta extensión fijando Q, pues va a mover los puntos de torsión de mi curva elíptica. Entonces, un homomorfismo en el grupo de Galois me va a definir un homomorfismo en los puntos de torsión, y esto lo que va a hacer es inducirnos un homomorfismo de grupos del grupo de Galois de Q, de E, N, perdón, sobre Q en, de hecho, los automorfismos de EN. Por otro lado, hay otra manera de describir los puntos de torsión. Resulta que los puntos de torsión van a ser isomorfos a dos copias de Z módulo NZ. Esto es un resultado que pueden ver en el libro de Silverman. Luego, una vez que escribimos los puntos de torsión como esto, cualquier punto en el subgrupo de puntos de torsión va a estar generado por una pareja de puntos P1, P2. ¿Qué quiero decir? Lo siguiente. N, entonces, está generado por un par de puntos P1, P2. Es decir, si yo me tomo un punto cualquiera en mi curva elíptica, en los puntos de torsión de N torsión de mi curva elíptica, siempre van a existir A1, A2 en Z módulo NZ, tal que P se va a poder escribir como A1, P1 más A2, P2. ¿Ok? Entonces, dada esta descripción, podemos definir otro homomorfismo phi de los automorfismos de los puntos de N torsión en GL2Z módulo NZ, que son, que es
tremendamente explícito. Lo único que vamos a hacer es enviar a sigma en un phi sigma que va a ser la matriz alfa, beta, gamma, delta, donde alfa, beta, gamma y delta van a ser elementos que viven en Z módulo NZ y van a estar dados por saber a dónde va cada uno de mis generadores. El generador P1, el generador P2 va a ir a dar a un alfa P1 más un gamma P2 y este va a ir a dar a un beta P1 más un delta P2. Entonces, finalmente podemos definir ρn de Galois de K Galois de Q N sobre Q en GL2 Z NZ como la composición de phi com psi. Y este es un isomorfismo y así es como uno puede realizar a GL2Z módulo NZ como grupo de Galois de una extensión de Q, donde esta extensión va a ser simplemente pegar los puntos de n torsión de la curva a Q. Entonces, este es un ejemplo bastante interesante porque estamos utilizando ahora geometría para resolver cosas algebraicas. Y bueno, la pregunta que puede surgir de manera natural después de haber visto tantos ejemplos es, pues, ¿qué tanto nos falta, no? La pregunta del millón, ¿cuántos grupos finitos nos faltan por realizar? Y bueno, la respuesta es quién sabe, porque no es como que tengamos un cuaderno un cuaderno donde esté la lista de todos sus grupos, todos los grupos finitos, como a modo ingeniería, donde podríamos ir agarrando cada uno e ir palomeando si ya está resuelto o no. Entonces, para responder qué tanto falta, si uno no entiende o no conoce todos los grupos finitos, hay una familia de grupos finitos que sí se medio entiende y que sí están clasificados y que son como los átomos o los elementos fundamentales en toda esta teoría de grupos, que son los grupos simples. Los grupos simples. Un grupo simple es un grupo que no tiene subgrupos normales más que los triviales. Entonces, los grupos simples se clasificaron en los 80s y resulta que son o grupos cíclicos, es decir, Z módulo PZ. Si P no es un primo, entonces el grupo no es simple. Los grupos alternantes con n mayor o igual que 5. También si n no es mayor o igual que 5, tampoco es simple. Eso también se prueba en un curso de álgebra moderna de teoría de grupos. Pueden ser grupos de tipo Lie. Aquí estoy pensando en grupos de matrices, como el GL2 que mencioné hace rato, aunque GL2 no es simple. Y por último,
Si se dan cuenta que hay como tres grandes familias, ¿no? O grupos cíclicos, que son la parte abeliana interesante, grupos de permutaciones, que son como los que surgen del mundo de las simetrías, grupos de tipo Lie, que son los que surgen de las matrices, y como en todas familias hay siempre ciertos grupos por ahí que son como la oveja negra. Entonces en los grupos simples hay 26 ovejas negras que llamaremos los 26 grupos simples esporádicos. Y dentro de estos 26 grupos simples esporádicos es donde vive el monstruo. El monstruo está aquí. Y el bebé monstruo también está ahí. Entonces, pasando lista con estos grupos simples, al menos para ver si no están todos los grupos, pues al menos preguntarnos si los simples sí están realizados, pues empezamos a pasar lista y resulta que los cíclicos, pues sí están realizados. De hecho, lo demostramos hace rato. Los grupos de permutaciones, los alternantes, también están demostrados. Trabajo de Hilbert de 1892. Los grupos de tipo Lie, ahí hay un signo de interrogación. Y los 26 grupos simples esporádicos, pues ahí 25 de 26 son de Galois. Y el único que no se sabe si es de Galois o no es uno que se llama el grupo de Mathieu 23. ¿Por qué se llama el grupo de Mathieu 23? Pues porque Mathieu lo descubrió. De hecho, hay una familia, no me recuerdo si son 4 o 5 grupos de Mathieu. Este es el penúltimo de los más grandes y tiene orden por ahí de los 10 millones de elementos. O sea que es grande, pero no tan grande como el monstruo. Pero por alguna razón que desconozco, no se ha podido realizar como grupo de Galois. Y entonces los que siguen quedando de los simples por explorar son los grupos de tipo Lie. Y ahí es donde me ha tocado hacer algunos progresos pequeñitos, tratar de demostrar algunas cosas ahí. Pero hay bastantes grupos de tipo Lie que sí se conoce que son de Galois. Por ejemplo, los PSL2 FLN y PGL2 FLN con N menor o igual que, estoy seguro que N menor o igual que 10. Y aquí estoy pensando que se alternan, que si se sabe que este es de Galois para un L y un N fijo, entonces no se sabe que este es de Galois y al revés. La gente que ha estudiado grupos de Lie sabe que hay 16 familias de grupos de Lie. Hay grupos generales lineales, los GLN de toda la vida. Hay grupos simplécticos, GSPN, que esos no son tan familiares, pero aparecen muchísimo con la gente que hace cosas de cosas complejas, complejas en el sentido de variable compleja. Están los grupos ortogonales, los GON, que también son bastante utilizados en cuestiones de física. Están los grupos unitarios, los UNs,
Y estos son los conocidos como grupos clásicos. Y de ahí hay otras familias, ¿no? Los excepcionales, que de esos no voy a hablar, pero porque son mucho más poquitos. Y entonces, ¿cuál es el estado del arte hasta el momento? Pues de los GLN se sabe muy, muy poco. De los GSPN se sabe que se pueden realizar, que hay infinitos L y N y S, tal que GSPN FLS es Galois. Se sabe que hay infinitos L's, N's y S's, pero no se saben todos. Para el grupo unitario tampoco se sabe casi nada. Y para el grupo ortogonal hay un resultado similar a este. GON FLS. Y este de aquí es el que ha sido parte de mi contribución en una serie de 3 papers. Uno en Journal of Number Theory, uno en Math Research Letters y uno que está por aparecer en los proceedings de la AMS. Entonces, Julio les decía que iba a hablar del grupo de Galois infinito y demás, pero quise evitarlo porque no vi la charla de ayer hasta hace rato. Y porque ya he hablado en muchos otros lugares sobre esa parte, entonces quería hablar un poquito más de esta parte del problema inverso de Galois, que es como más clásica, pero que en las pláticas luego de investigación o de divulgación para un público más especializado no se menciona. Entonces, como a modo de continuación y para rellenar ese hueco que le queda de ver a Julio, pueden ver una charla que di el año pasado en la Universidad de Chile, que está en YouTube. Es de 2019, creo que es de septiembre del 2019. Y ahí menciono con más detalle cosas de estos progresos para grupos de tipo Lie y bueno, las técnicas más explícitas que se utilizan en esta parte de la investigación respecto al problema inverso para grupos de matrices. Pero como pueden ver en la lista de los grupos simples, como que los únicos que nos siguen dando lata todavía son los grupos de matrices. Los demás o ya están resueltos o el simple esporádico feo, el Mateo 23, no se ve por dónde se pueda resolver. Y no sé si alguien está intentando resolverlo siquiera, ¿no? O sea, como que no hay una técnica. Las técnicas que hay no funcionan para ese grupo. Entonces, cuando a alguien se le ocurra una nueva técnica bastante distinta a las que conocemos, pues se habrá resuelto. Mientras tanto, pues solo queda seguir aplicando técnicas un poco más estándares para seguir probando si ciertos grupos son o no de Galois. Pero bueno, este es un área de investigación activa. Como pueden ver aquí solo hablo de que se tiene un poquito de control de la lista sobre los grupos simples, pero pues cualquier otro grupo que no sea simple, algunos se conocen, algunos no, la cosa es bastante complicada. De hecho, si piensan un poquito en cuestión de orden, algo que se sabe es que solo faltan 14 grupos por realizar de orden menor o igual a 10 a la 8. Y esos 14 grupos los pueden encontrar listados en la página de David Siwina.
matemático. Creo que está en Cornell ahora o en Yale, no recuerdo, pero bueno, ponen su nombre y aparece. Él va actualizando en su página cuáles ya están eh, demostrados que son de Galois, y hasta hace rato, como a las 7 que revisé, seguían faltando 14. Entonces, no sé, tal vez ahí si alguien tiene muchísimas ganas y sabe mucho de computación y de teoría de grupos, podría intentar resolver alguno de esos 14, ver si son de Galois. Pero bueno, yo creo que ya termino con eso porque ya es casi hora de ir a ver Dragon Ball. No sé si haya preguntas o comentarios. Hola, Adrián. Pues ¿Qué como onda, siempre, Joel? un placer escuchar. A ver si nos puedes pasar tus notitas que acabas de hacer, ¿no? Ah, sí, 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 hago un PDF y las paso a PDF y se las mando, claro. Va. Entonces, no sé Déjenme. si haya preguntas para Adrián. Ahí está. Déjame ver en Face. Ya se durmieron. ¿No hay preguntas para Adrián? Aprovechenlo. Si no, después también me pueden mandar correo No le mandan o correo. preguntarme por Facebook. Sí, si quieren referencias o cosas así, con gusto. Les pase sus papers. ¿Tienes una Sí, página? sí, sí, en mi página pueden encontrar los artículos relacionados a esto. De hecho, solo les recomiendo leer el último que va a aparecer en los Proceedings de la AMS, porque ahí son 5 páginas y se resume ya todo. Entonces, Perfecto. creo que ahí pueden leerlo todo más rápido que perder el tiempo leyendo los otros. A ver, creo que ya hay una pregunta, Adrián. ¿Mm? Dice Irving, ¿Sí? ¿hay otros campos base diferentes a los que mencionaste donde se esté trabajando el problema? Eso es interesante. Sí, sí, sí. Bueno, las técnicas que utilizo y al menos, por ejemplo, el trabajo de Safarevich, se puede pensar para campos de números en general, que son extensiones finitas de Q. Eh, se está tratando de hacer cosas ahí, aunque se vuelve un poquito más complicado porque la teoría de números ahí se vuelve más complicado. Requiere tener mucho cuidado con la teoría de campos de clase, por ejemplo. Pero sí, sí, sí. De hecho, tengo un artículo en Math Science donde abordo el caso GL2 eh, para cuerpos de números que son totalmente reales. Eh, para cuerpos de funciones, hemos estado intentando hacer cosas, cuerpos de funciones sobre un campo finito. Hemos estado intentando hacer cosas. Parece que las mismas técnicas funcionan, pero por el momento no tenemos nada escrito. Por ejemplo, el teorema de Safarevich es muy curioso porque he hablado con gente que ha leído a detalle ese trabajo y dice que cree que el resultado de Safarevich se copia tal cual a campos de funciones, pero nadie lo ha escrito y ya tiene sus años, así que probablemente hay algún detalle por ahí que, que delata, pero sí, 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 hay varios, sobre todo pensando en campos que provienen de la aritmética, donde se está intentando hacer cosas, pero pues el problema es que se complica bastante porque
Para empezar, se pierden cosas como la factorización única de primos, que es esencial en muchas de las pruebas. La ramificación, empieza a aparecer ramificación. Se pone muy interesante. Pero sí, se están intentando hacer cosas y bueno, está ahí la puerta abierta a quien quiera integrarse a seguir trabajando en explorar todos esos casos que están ahí. Luego es más cuestión de que no hay tiempo para sentarse a escribir todo, revisar todos los detalles. Así que siempre hay mucho que hacer ahí. ¿Alguien más tiene preguntas? A ver, aquí hay una. Dice, dijo que se trabaja con la computadora para comprobar. Más o menos cómo lo hacen. Uy, ahí es más bien como a fuerza bruta. O sea, hay como dos vías. Bueno, hay dos vías que son las que conozco, seguramente hay más. Una vía es como la que mencioné ahorita, que es como un poco existencial, de que pruebas que existe el cuerpo, pero no lo puedes decir explícitamente. Y la otra es pensar en teoría de Galois como más a mano de encontrar el polinomio, tal que el campo asociado a ese polinomio te dé el grupo de Galois. Entonces, como que la parte computacional va más en esa dirección de a fuerza bruta calcular los polinomios. O la otra es pensando un poco en estas cuestiones geométricas, como lo que mencioné sobre curvas elípticas, es vía computacional tratar de encontrar curvas o variedades más generales que te permitan aplicar estas técnicas de que tengas suficientes puntos en la curva para pegarlos al cuerpo y eso te genere la extensión que quieres. De hecho, en Internet hay una base de datos muy grande de curvas elípticas, no solo pensada para el problema inverso, pero que ayuda mucho, que es la LMFBD, la pueden encontrar así. Si no, pego el link luego en la página de Facebook. Y ahí hay muchos intentos perdón, muchas cuentas en esta dirección. Hay, bueno, en Magma y en Pari mucha gente ya tiene bibliotecas muy especializadas, que te calculan muchos invariantes de teoría de números y que te permite avanzar bastante más rápido. Entonces, si quieren entrarle por la parte computacional, pues es aprender un poco de Magma y aprender, o Pari y aprender a trabajar con las bibliotecas de teoría de números que hay ahí. William Stein es un matemático que tiene bastantes notas y bastantes trabajos en esa dirección. David, que les mencioné en la charla, de la parte de hospedádicos, su artículo es computacional y algorítmico. Me tocó hacer una reseña para Matt Scinet de ese artículo y ahí la cosa es muy computacional. Dice más o menos explícitamente los algoritmos que usa, el tiempo computacional y demás. Entonces, yo no sé mucho de la parte computacional porque trabajo más la parte de cuestiones existenciales, pero mirando trabajo de William Stein, por ejemplo, o de David, se pueden dar una idea más clara de por dónde van las técnicas. Pero todo eso es como en la línea de atacar todos estos grupos pequeños que van sobrando, ¿no? Por ejemplo, los 14 que están por ahí que faltan, que son de orden menor que 10 a la 8.
Y bueno, todo esto está como muy relacionado con todas estas cuestiones computacionales que hace la gente para trabajar con curvas elípticas. Como que es aprovechar todo esto, ¿no? Que ya está hecho de curvas elípticas, de variedades abelianas, que mucha gente la usa para criptografía, pero que también se puede usar para problemas de este estilo. Igual si quieren, me pueden preguntar por Facebook o mandar correo y les mando referencias más concretas de las cosas computacionales que hay. Bueno, ya envié tu plática que diste en la universidad. Ah, muchas gracias. Ahí. Bueno, pregunta si los grupos que mencionaste en la charla son todos finitos. Y bueno, hace dos preguntas. La otra es, ¿también se podría considerar realizar grupos infinitos? Sí, todos los que menciono son finitos. Uno se puede preguntar para los grupos infinitos. El problema es que ahí, bueno, el punto más bien es que al menos para Q, el problema inverso de Galois es falso. ¿Por qué? Porque el grupo de Galois absoluto, o sea, lo que tendremos que hacer es tratar de realizar ahora grupos de Galois de extensiones infinitas que te den grupos infinitos. Entonces, pues resulta que el grupo de Galois absoluto es un grupo profinito. Entonces, cualquier grupo que no sea profinito ya tronó, no va a ser grupo de Galois. Por ejemplo, los enteros con la suma son un grupo infinito que no se puede realizar como grupo de Galois sobre Q. Entonces, uno se pregunta más por el caso finito, porque el caso infinito es como que uno puede decir cosas más rápido porque tiene uno como más espacio para trabajar. Y tiene uno esta caracterización de los grupos de Galois infinitos que son siempre como límites de grupos finitos. Entonces, son cosas muy, muy concretas en el caso infinito. Entonces, sí se puede uno preguntar para el caso infinito, pero ahí al menos para el campo base Q, problema inverso es falso. El grupo de Galois absoluto como un cantor, ¿no? Eso topológicamente se sabe cómo es. Sí, 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 eso es muy bonito. Ojalá en algún momento puedan ver eh, límites inversos y ver que, de hecho, si estuviera Alberto Berkowski, hubiera levantado la mano y hubiera dicho como siempre, eso es un cantor, y deben de pensarlo como un Sí, cantor. Alberto Bertozzi siempre piensa todo como solenoides. Sí, sí, sí. Sí, pero sí hay interpretaciones geométrico-analíticas muy bonitas que se pueden decir de Galois cuando pasa uno al caso infinito, ¿no? Sí, es divertido, muy divertido. Sí, exacto. Entonces ya no hay más preguntas para Adrián. Aprovechenlo ahorita que está aquí. Que ya las próximas semanas ya va a desaparecer porque ya le toca casi de madrugada. Sí, La próxima semana, ¿no, Adrián? Ya sí, ya estas este horas van a ser sábado. madrugada. Mañana cambiamos horario, sí. Pero bueno, si tienen preguntas después, pues pueden mandarme correo o algo. Por ahí si googlean, encuentran mi página y ahí están mis dos correos. A Por ver si lo cualquier cosa. convencemos de que al final nos diga algo de superficies de Riemann Uy, más temprano o que grabe algo. tal vez en algún momento podríamos dar la prueba esta del problema inverso para campos de funciones racionales. Bueno, para
Sí, campo de funciones racionales en una variable con coeficientes en C. Es muy bonito porque es jugar con la esfera de Riemann y irle quitando puntos. Está Estos padre puntos esa mágicos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una técnica que Y no se está puede muy ligado al reproducir. grupo fundamental. Exacto, ahí es donde se ve que pensar en Galois y pensar en el grupo fundamental es más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, bro, por andar acá. Sí, no, gracias a ti por, por darme chance de echarme un palomazo acá con Placer ustedes. escucharte. Vale. Pues entonces ya cortamos, Clau, la transmisión en Face. Sí, dale ahí, en los puntitos, y dale dejar de transmitir.